Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos a tu canal Ingrediente 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, camarón con repollo estilo Filipinas. Este es un platillo urbano de las Filipinas que seguramente Pacquiao debe haberlo comido. Lo aprendí de una cocinera de aquel país, Josephine, a la que le mando un abrazo y a mi amigo Beto un saludo fraterno. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas los secretos del proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo activando la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. 600 gramos de camarón mediano pelado y desmenado partido por la mitad. Además, 200 gramos de camarón mediano pelado y desmenado pero entero. 600 gramos de repollo cortado en julianas. 3 tazas de cebolla blanca cortada en julianas. 3 tazas de chile morrón cortado en julianas también. Una barra de mantequilla con sal de 90 gramos. 200 gramos de tocino ahumado partido en cuadros. Jengibre rallado del tamaño de un diente de ajo. Y por último, sal y pimienta al gusto. La receta en digital la tienes en el primer comentario que te dejo aquí abajo. Por lo tanto, dedícate a observar bien el video para que no te pierdas ningún detalle. Esta cantidad de ingredientes rinde para 6 personas. Tiene una duración de 35 minutos y cada porción tiene 315 calorías. Seguimos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es precalentar la olla. La olla ya está caliente ahorita. Lo que le vamos a poner va a ser la mantequilla, la barrita de mantequilla para que se vaya derritiendo. Entonces, para acelerar el proceso de que se derrita la mantequilla, pues la voy a mover. Le voy a dar vueltas aquí en círculos. Ya que está la mantequilla derretida, le vamos a vertir lo que es el tocino. Y vamos a sofreír un poquito, vamos a hacer que el tocino se empiece a freír y que suelte esa grasita, para que esa grasita le va a dar mucho sabor a lo que es la preparación. Mientras el tocino se está aquí sofriendo, vamos a salpimentar lo que es el camarón. Este paso es muy importante porque si no lo hacemos, cuando ya lo tenemos en la olla, pues no va a agarrar ni la sal ni la pimienta. Entonces esto lo tenemos que hacer aquí afuera. Sal y pimienta, vamos a ponerle algo suficiente porque es mucho camarón. Ya ven que rinde para 6 porciones, 6 personas, pero 6 personas bien comidas. Como decimos aquí en el canal, somos muy generosos, entonces esta cantidad va a rendir para 6 personas. Una vez que está salpimentado lo que es el camarón, lo vamos a vaciar aquí a la olla. Vamos a vertir lo que es el camarón para que se sofría con el tocino y la mantequilla. En este punto, cuando se está sofriendo el camarón con el tocino y la mantequilla, le voy a poner la mitad de lo que dijimos del jengibre, que es como la cantidad de un diente de ajo. Pero en este punto le voy a echar solamente la mitad para que empiece a agarrar sabor nuestras proteínas. Ustedes se han de preguntar, ¿por qué el camarón debe estar cortado a la mitad? Como es repollo el que vamos a utilizar, cuando ya esté hecho, cuando ya esté preparado, se va a asemejar mucho el repollo con lo que es el camarón. Entonces se va a disfrazar un poquito, pero va a estar todo el sabor y la potencia ahí. Por eso lo pusimos a mitades. Ya tenemos aquí lo que es el camarón y el tocino medio frito. En este momento es cuando debemos de vertir ya todas las verduras. Vamos a vertirle lo que es el repollo, la cebolla y el chile morrón. ¿Por qué chile morrón rojo? El chile morrón rojo es para que le dé dos cosas: color, textura y sabor. No le pusimos chile morrón de otros colores, como por ejemplo anaranjado. ¿Por qué? Porque el camarón es lo que le va a dar el color anaranjado. Y lo que queremos es que sea vistoso, sabroso, rico y también que sea un platillo que luzca. Por eso escogimos el color rojo del chile morrón. En este momento le vamos a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta igual recién molida, porque las verduras pues no tienen ese toque. Precisamente por eso le vamos a hacer esta condimentada
Y aquí es el momento de ponerle lo que es el jengibre, la otra mitad que nos hacía falta, y esto es para las verduras. Y después de esto vamos a estar batiendo por unos 3-4 minutos para que nos quede ya la preparación. El volumen que nos va a salir de esta preparación, estamos utilizando una olla grande porque el repollo tiene mucho volumen, pero cuando se va cocinando va disminuyendo el volumen, precisamente por eso escogimos una olla grande. Pero igual las porciones ya sabes que es para 6 personas. Y vamos a tener mucho cuidado con el jengibre, no nos debemos de pasar, porque si nos pasamos con el jengibre nos va a echar a perder la preparación. Solamente una porción de como si fuera un diente de ajo. Como ven, ya tomó forma esta receta. Así como esta receta, hay otras más en el canal. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo activando la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, pues aprendas una nueva receta. ¿Cómo nos dimos cuenta que ya estaba esto? Pues las verduras las probamos que estuvieran blanditas. Con eso ya nos dimos cuenta que ya está, porque el camarón ya le dimos el proceso previo y era solamente terminarlo con las verduras. Entonces llegaron al mismo tiempo tanto las verduras como el camarón. Vamos a continuar con el emplatado. El emplatado lo vamos a hacer como lo comen naturalmente en Filipinas, que son dos. Uno es con la cama de arroz y lo otro con el arroz aparte. Pues el que tiene la cama de arroz, vamos a agarrar el plato y lo vamos a llevar aquí a la olla para que no chispee o ocurra algún accidente, y con cuidado se lo vamos a dejar totalmente arriba, así arriba de lo que es el arroz. ¡Wow! El olor que sale. Y el chile morrón, ese color le da una textura muy hermosa al platillo. Pero además con los camarones enteros que dejamos lo vamos a decorar. Chequen el naranja, el arroz abajo que es blanco, el rojo del chile morrón, el plato que también le queda muy bien. Pues ahí está, miren, espectacular. Aquí no se le gusta este tipo de platos bonitos, vistosos. Bueno, y el otro es más simple, pero igual es para gustos diferentes. Es con el arroz aparte. Es solamente vamos a dejar caer aquí en un plato negro lo que es la receta, la preparación, el camarón estilo Filipinas, y también vamos a poner los camarones enteros encima para que quede adornado. Estoy percibiendo todos los olores aquí. El jengibre le da un olor muy característico y muy agradable. Entonces aquí le estamos poniendo los camarones de adorno, que también se van a comer. Todo esto se come. Y aquí tenemos pues los dos emplatados del camarón estilo Filipinas. Y viene la parte buena, que es la parte de degustar. Y al que tengo más cerca pues es este con arroz en la cama, con la cama de arroz. Este me encanta a mí. Este es el que más me gusta con el arroz aquí abajo de cama. ¿Por qué? Porque cuando cuchareo puedo degustar lo que es la preparación junto con el arroz. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a poner un camarón, nada tonto, ¿verdad? Vamos a ver qué tal está. Chequen, color. Vamos a ver. Aguántenme tantito, está re bueno esto. Y es un sabor espectacular. El sabor esto de la mantequilla, el jengibre, todos los ingredientes, es adictivo, es un sabor adictivo. Mis hijos me lo piden a cada rato y aprovecho para que lo coman. ¿Por qué? Porque es altamente nutritivo, y uno como padre, ¿qué quiere? Que ellos crezcan sanos y fuertes. El repollo, el camarón, el jengibre, la mantequilla. Uy, quiero seguir comiendo esto. Puedes acompañarlo también con salsa de soya. Si tienes una receta en especial que quieras que la preparemos, escríbeme en los comentarios y con mucho gusto le hacemos un video en especial. Espero que hayas disfrutado este momento en Cocina para Todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tenemos un nuevo video. Si te gustó este video, suscríbete. También te dejo algunas opciones de videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!